Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy Señor Pixel y en este episodio vamos a reconfigurar todo lo que son las líneas de buses. En el anterior episodio habíamos añadido 3 líneas de metro y ahora con esta nueva cobertura los buses ya empiezan a dejar de ser útiles, por lo menos algunas líneas. Entonces vamos a reemplazarlas o eliminarlas y crear unas nuevas. Bueno, ya tenemos las nuevas 3 líneas de metro. Apenas el uso ha sido poco, pero realmente pues sí está ya transportando más de 100 personas. Entonces creo que no está tan mal. De pronto en algún momento tocaría ajustar las tarifas para ver si de pronto empiezan a usarlas más. Pero entonces ahora lo que tengo que hacer es ver cómo está funcionando los buses, porque estas nuevas líneas de metro están cubriendo zonas en las que los buses antes cubrían. Y pues obviamente ya van a dejar de usar los buses para usar el metro, que es mucho más rápido. Para eso vengo aquí al panel y miro todas las rutas que hay un montón de rutas y vemos el uso. Hay varias rutas que tienen 0% de uso o pues la usan por ejemplo 2 personas. Entonces primero voy a ver dónde queda cada una de esas rutas. Bueno, esta ruta es desde acá y esta ruta no está haciendo nada realmente. Entonces de una vez la voy a eliminar y de pronto tocaría programar como otra opción para esta zona. Vamos a la siguiente ruta. Esta también no está transportando nada. Parece que en esta zona no se transporta a muchas personas. Entonces por ahora esta ciudad la voy a dejar como así. Y lo que quiero es saber si en el downtown están funcionando o no esas las rutas que había creado. Por ejemplo, esta otra que tengo acá, que viene de la estación de los trenes hasta Molino. Esa ruta ya es extremadamente innecesaria porque hay tranvías, hay el metro, hay otros buses. Entonces ya no genera ninguna necesidad de tenerla. Es otra que se puede eliminar. Esta ruta que va desde la estación de trenes hasta la universidad tampoco es necesaria porque ya hay un montón de opciones, hay tranvías, está el metro igual ahora con esta nueva conexión. Entonces tampoco sirve. Esta es otra ruta que nunca despegó porque venía desde el hub de Rayán y llegaba a esta zona de los suburbios, pero ni siquiera se usa como integración para que las personas vayan a la estación de metro. Entonces creo que me toca replantearla, también la voy a eliminar. Lo mismo esta línea de autobús que era la línea 14, esta línea iba hasta acá. Pero entonces ya el metro hace una conexión, hay un tranvía que hace una conexión. Literalmente es absurdo tener esta línea acá. Y ahora tenemos esta que solo hay 3% los pasajeros. Y esta lo que hace es venir por acá. Creo que esta es una interesante alternativa. Ahora que hay una estación del metro en la que se podría conectar. Acá creo que tiene buenas conexiones. Lo que haría de esta ruta es bajar el precio para incentivar que la puedan usar. Es una interesante conexión entre esta estación de trenes y con este suburbio de acá. Pero pues ahora que tiene la estación de metro también podría ser una buena opción para que los usuarios puedan utilizarla. En la línea 18 es otra ruta que es innecesaria, pero tiene esta conexión por toda esta parte de la ciudad. Lo que podría hacer es más bien llevarla por aquí, que no interfiera como en toda esta zona, y arrastrarla hasta este punto. Aprovechando que aquí hay una línea del metro, se podría hacer más un alimentador. Más, aquí funciona bien como alimentador porque todos los que vienen de acá pueden coger esta línea de metro acá. Lo que de pronto veo innecesario ahora es que siga derecho hasta esta zona y vaya hasta la estación de acá. Creo que no es tan necesario. Entonces la voy a quitar esta parada y voy a quitar estas paradas de acá que tampoco sirven para nada. Entonces lo que va a hacer es un loop por toda esta zona y lo que voy a hacer es arrastrarla para que usen estas paradas que ya existían de la anterior ruta que pues nunca lo usaba. Y hasta entonces lo voy a llamar Arrayan 1 porque va a ser una zona exclusivamente para esta parte de la ciudad nomás. También voy a bajarle los vehículos y bajarle también el precio al billete como para incentivar que lo usen. Entonces lo que hace es tener como estas conexiones y tener aquí esta integración.
también. Esta también era una ruta en la que venía, fue la primer bus que yo creé, en la que venía de la estación de tren e iba hacia el muelle. Esa fue la primera ruta y esta ruta ya no es funcional. Tenía 8 vehículos asignados porque antes sí se usaba mucho, pero ahora como hay tranvías, ahora con esta nueva estación, creo que ya no vale la pena tenerla. Además, el precio del billete era altísimo. Lo que podría hacerse también es crear otra alternativa. Primero bajarle el billete a los vehículos, que queden tres nomás, que queden dos. Bajarle el precio del billete y mirar si hay una alternativa porque ya el tranvía está como haciendo el cubrimiento de esta zona. Lo que podría hacer es como llevarlo acá que no hay como una cobertura de buses y que igual termine en el muelle. Aquí podría ser una conexión con el tranvía. Y lo mismo acá podría haber mm, una posibilidad para conectarlo con este tranvía y con este metro. Entonces ahora lo que sería es arrastrar la línea, quitarla de estas paradas. Y a ver si funciona así de esta manera. La línea 8 venía desde la universidad hasta el muelle. Esa más o menos todavía se usa un poco. Lo que haría es bajarle el precio del billete y también bajarle extremadamente a los vehículos asignados porque son demasiados. Una línea muy corta, digamos, en cuanto a paradas. Creo que ni siquiera aquí funciona esta parada. Y aunque el metro genera esta nueva cobertura, pues las estaciones son mucho más lejanas entre el muelle y la universidad. Entonces yo creo que igual la dejaría. Esta línea 17 también muy pocas personas la están usando. Aunque es una línea que creo que en parte funciona, es un poco larga, más o menos, porque funciona por todo el suburbio. Viene por todo este recorrido, entonces creería que bajándole de pronto la tarifa podría hacer que se incentive más a usarla. Bueno, esta ruta que dice ST Wilson City es una ruta que sale de la ciudad, pero tiene unas paradas importantes, que es sobre todo acá. Y creo que esta ruta tiene que cambiar completamente porque es muy larga y es muy confusa. Entonces lo que voy a hacer de esta ruta es que solo llegue hasta este suburbio. Es más, podría expandirla hasta esta zona, yo creería, para que tenga una conexión con el downtown por este lado y con el campo universitario y la estación de trenes. Entonces lo que haré es eliminar esta parada y después voy a crear otra línea en la que sea dedicada pues a toda esta parte de la ciudad. Entonces ahora pues la línea vendría es por esta zona, realmente no debería ser así, sino que más bien seguir utilizando como este lado de acá. Entonces hay que crear la parada. Creo que aquí no puedo crear esta parada. Lo que tocaría es crearla en esta parte de la universidad. Que cree una conexión acá. Cree una conexión acá para que esté en medio de dos paradas del tranvía. Y venga por este lado de la ciudad para que no compita con el tranvía. Venga por acá. Y llegue hasta este punto de acá. Y entonces esa línea lo que haría es venir desde la estación central y ahí sí llegar hasta esta zona por todo este lado de los suburbios, conectándolo con el campo universitario.
Bueno, le cambié el nombre porque ahora va hasta el Sendero Brutal, que es hasta esta zona. Bajémosle también el precio del billete y bajémosle la cantidad de vehículos, porque no es tan necesario tener tantos por ahora. De pronto si se aumenta, dejémosle 3 vehículos más bien. Ahora, lo que sí me tocaría es hacer una parada para evitar que vengan tantos taxis. Entonces, construir una nueva línea que llegue hasta esta ciudad en la que perdió la cobertura, hasta Wellstone, y ya simplemente sea una línea circular que llegue directamente a la estación. Esta línea 3 entonces vendría siendo... Esta tenía una ruta que era el Castaño y venía hasta el muelle. Le voy a bajar los vehículos asignados también y también el precio del billete. Creo que esta igual es una línea potencial todavía. Aunque pues ya tenemos acá esta línea de metro que lo que hace es llegar hasta el Castaño. Entonces tocará ver si sigue comportándose bien o no la cobertura. Para finalizar, creo que a esta le pondría nuevas paradas acá. Es la línea larga porque veía que aquí puede hacer integración y es para estas personas que vienen acá, pues hagan integración y vienen por toda esta zona de acá. Revisando esta línea, se suponía que esta era de la universidad y el muelle, pero esta la tenía extendida hasta esta zona de acá. Le hice unos ajustes, pero lo que quiero hacer es que si tenga algún tipo de cercanía con esta estación del metro para que los de la universidad tengan como esa cobertura de poder ir a una estación rápido. Y lo otro es darle como una alimentación a esta zona de acá y venga y ya empiece a llegar a estas paradas en las que está la otra estación de metro. Entonces pondría más bien en vez de estas paradas de acá, las pondría en esta zona y en vez de estas las pondría aquí en esta zona donde tengo este parque. Y para que quede algo cerca a esta estación de metro, lo que voy a hacer es poner una parada acá y una parada acá. Así creo que mejora un poco la cobertura de esta ruta, sobre todo en esta zona de acá, sin tener que eliminarla y creo que quedaría como un buen alimentador hacia las líneas de metro. Esta de acá que vaya por acá y esta de acá que para acá. No sé si aquí va a haber una interrupción, espero que no. Así elimino estas paradas de acá que no son necesarias y lo mismo en las paradas de acá. Entonces ahora los que están aquí en la universidad, además de que pueden ir hacia el muelle, lo que pueden hacer es venir de este giro acá, vienen a esta zona, pues que tiene cobertura acá, tiene cobertura con el metro, después vuelve a tener cobertura con esta zona que tenía antes, esta es una nueva zona y de aquí vuelve a conectarse con el metro otra vez. Lo mismo en esta zona de acá y llega hasta acá que es la otra parada de metro. Que lo que podría hacer es, ya que están estas paradas, de pronto llevarla hasta esta zona tal vez. Y paré también aquí, como para que haga una integración con este tranvía. Sería una vuelta un poco rara, pero es más como para generar más coberturas y ver si las personas lo usan más. Fuera de la grabación hice algunas pruebas para ver si podía aumentar el uso de los buses y me di cuenta que de pronto cuando hay muchos parqueos en las calles el uso de los buses es prácticamente nulo. Entonces, por ejemplo, yo tenía prácticamente que todo downtown estaba para que las personas parquearan en las calles. Como ven, todo está lleno de parqueaderos y creo que desincentiva el uso del bus. Entonces empecé a quitar como esas parqueos, por ejemplo, sobre todo donde hay
calles donde pasan los buses y los tranvías y me he dado cuenta que sí aumenta el uso del bus y pues de los tranvías también. Entonces lo que voy a hacer es eliminar más de estos parqueaderos poniéndoles aceras o poniéndole estas césped. Si vemos acá los que había arreglado, pero entonces voy a probar si eliminando todas estas zonas de parqueo puede que incentive mejor el uso del transporte público. Bueno, en el downtown ya eliminé varios parqueaderos. En algunos dejé como para que no, para que se vea un poco más real, digamos que en algunas zonas sí haya como algunos parqueos, pero en la mayoría les eliminé todas esas zonas de parqueo y obviamente como pues había parqueaderos, estos empiezan a llenar. Ahora vamos a esta zona de Arrayán, que también pues estaba lleno de personas que parqueaban aquí. Entonces también quitar todo eso. En algunos les voy a dejar como para que no quede todo sin parqueo, sobre todo en estas calles cerradas. Y por donde pase tranvías o buses, eliminarlos completamente. Yo creería que esto debería ser eliminado como predeterminado de que no tenga parqueaderos y más bien uno elija dónde quiere que haya o no parqueaderos. Porque así es muy difícil uno estar eliminando todas las calles sin estas partes de parqueaderos. Creo que es como no debería hacer que uno tenga que estarlos cambiando. También, bueno, uno puede hacer que las calles reemplazarlas de una vez sin eso, pero pues si uno no se da cuenta al construirlas, entonces después toca manualmente hacerlo. Por ejemplo, toda esta zona no debería tener posibilidades de parquearse ahí. Eso es demasiados parqueos y yo creo que por eso también es que no se usan los medios de transporte. En esta zona la quiero dejar así porque lo que quiero es como que aquí pareciera fuera un mirador en que las personas se parqueen ahí como para mirar como toda esta zona. Otra cosa que pensaba es que a estas personas se debería poderles cobrar. No sé si hay alguna forma. Entonces debería existir como alguna política como para desincentivar de que se parqueen en esas zonas de las calles, tal vez también haciendo el cobro, pero creo que eso no existe. Erróneamente había dicho que no existía algún sistema o mecánica que pudiera controlar los parqueos en las calles o que se pudiera cobrar por eso, pero me acordé que sí existen estas políticas en cada uno de los distritos y yo algunas ya las tenía activadas. Entonces ha pasado un poco el tiempo y he aumentado un poco el costo de esas tasas de aparcamiento en todos los distritos. Algunos no los tenía activados y esos ya fueron activados. Algunos les dejé... Ups, aquí lo desactivé. Algunos les puse un poco más costoso de lo normal y a otros que son como suburbios o que no tienen digamos calles para parquear pues no se las puse o les puse la tasa normal que es como de 10 pesos. Entonces en la parte del downtown tanto del este como el oeste es la tasa más cara y esta es la mejor solución para que las personas empiecen a usar más medios de transporte y dejen de usar el carro. Si vemos acá, aunque tengo todavía unas rutas que son las que no he revisado que están con un porcentaje muy bajo. Si pongo otras rutas que tenía antes, ya estamos en un uso del 78%,
o 70, 54, o sea, son números que antes no se veían. Entonces yo creo que esa es una de las mejores soluciones, es no incentivar a que usen el carro y parqueen sobre las calles. Entonces si están teniendo problemas para que usen los medios de transporte que tienen en la ciudad, yo creo que esta es la mejor solución. Y así funciona también, digamos, creo que en los tranvías aumentado y los metros lastimosamente no. Entonces eso en algún momento sí lo iré a solucionar. Y así es como terminamos este episodio. Generamos unas nuevas líneas de buses para mejorar toda la cobertura en general. Me cuentan qué les pareció este video. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.